Según la Real Academia Española, la palabra bienaventurados significa prosperidad y felicidad humana. Los bienaventurados, según esta definición, son los prósperos y felices. Pero cuando Jesús el Cristo calificó de bienaventurados a los que sufrían injusticia y otras penas, aquellos no eran personas prósperas o felices, sino todo lo contrario. No encajaban en esta definición. Dijo Jesús: Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen persecución, los perseguidos por mi causa. Gocen y alégrense, pues así trataron a los profetas que fueron antes de ustedes. Pero en la traducción al griego, la palabra que utilizó Jesús el Cristo entonces fue Macarios. Esta palabra se refiere a los seres situados por encima de las penas y fatigas de esta tierra. Seres que habitan, que existen y que corresponden a una realidad superior. Entonces, siguiendo esta definición, cuando Jesús el Cristo se refirió a aquellos que sufrían, llamándolos bienaventurados, les estaba diciendo que ellos estaban haciendo lo correcto a pesar de las dificultades con las que vivían y de las penas que cargaban, que serían ellos felices luego de esta vida, de este mundo, cuando superen las pruebas de esta vida y estén por encima de las penas y fatigas cotidianas del mundo, que se estaban ganando el cielo. Evidentemente, la definición correcta entonces es la que surge de la palabra griega Macarios o Macaríos, los bienaventurados bendecidos por los dioses, quienes han superado las pruebas de este mundo con éxito. No con el éxito del mundo, sino con el éxito verdadero, es decir, aquellos quienes han hecho lo correcto a pesar de ser perseguidos, expulsados y ridiculizados, o peor aún, asesinados. Los bienaventurados entonces son aquellos que ganan el derecho a una vida mejor. Ese derecho se consigue en este mundo. Aquí hacemos el pago, la inversión inicial, como si fuera un negocio que iniciamos y en el cual al principio solo desembolsamos dinero sin esperar aún ganancias. Pero sabemos que haciendo lo correcto, tomando buenas decisiones, luego cosecharemos los frutos buenos de nuestro empeño y perseverancia en lo correcto. Este es un concepto claro de entender, pero difícil de aceptar. Consagrar la vida para ganarnos el derecho a una vida mejor que será después de esta, es una apuesta fuerte. Es jugarse al todo por el todo o por nada. Pues, en principio, hasta que no llegue la siguiente vida en la que experimentaremos la gloria de los que trascienden este mundo de luchas y carencias crónicas, hasta entonces no comprobaremos si es real o si es una ilusión esta propuesta. Este es el sentido y la utilidad de la fe, pues sin una profunda fe nadie apostaría su vida a un proyecto que solo sabremos si es real luego de concluida esta vida, cuando ya habremos agotado todo el tiempo. Precisamente la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos da algunos ejemplos de esta actitud de fe y consagración. El caso de Abraham, a quien Dios le pidió que sacrificara a su hijo amado, y solo cuando aquel estuvo a punto de cumplir el mandato divino, entonces el Todopoderoso lo detuvo y perdonó la vida de su hijo, comprobando así que lo requerido en realidad por Dios no era la vida de su hijo, del hijo de Abraham, no era quitar o castigar nada, sino que su requerimiento era la consagración y obediencia incondicional de Abraham. El caso de Moisés, quien luego de 40 años de dirigir al pueblo de Israel por el desierto, llegando a la orilla del Jordán, del otro lado del cual estaba la anhelada tierra prometida de aquel pueblo, la gloria, por fin. Sin embargo, Moisés no cruzó el Jordán. Como diríamos hoy, no salió en la foto del éxito. Se despidió a solo unos pasos de aquel tan significativo suceso para el pueblo de Jacob,
que él mismo había rescatado de Egipto, guiado en el desierto y educado durante 4 décadas. Esta actitud de consagración, de dedicación a una causa mayor por encima de nuestros anhelos e intereses personales, así como lo demostraron Abraham y Moisés, y por supuesto Jesús el Cristo, quien dio su vida, son estos los ejemplos de la actitud correcta que debemos asumir en la vida para ganarnos el cielo. Es difícil para el ego humano no ser uno y sus urgencias el principal propósito de nuestras decisiones cotidianas. Es esta una de las grandes batallas cotidianas que debemos librar y ganar para ganarnos el cielo. Dejar de autocompadecernos, de justificarnos, para seguir siendo nosotros la prioridad y no una causa mayor que nos supera y que es lo que en realidad da sentido a nuestra existencia y nos da existencia. El cielo es un estado de realidad, de existencia en el cual no experimentaremos penas, ni carencias, ni luchas, sino plenitud y armonía. Ese es el estado de los bienaventurados, de los que ganan el cielo, de los que son bendecidos por Dios. Pero hay que ganarse el derecho, la llave para abrir la puerta a esa nueva instancia. Así como anticipó el profeta Isaías cuando dijo que la realidad posterior al día del Señor, al juicio final, será una realidad en la cual el león y el cordero convivirán en paz. No se refería a que esta realidad cambiaría, sino que nosotros cambiaremos a una nueva realidad, con una lógica muy distinta, sin luchas, sin conflictos. Tal vez es esta una de las ideas más difíciles de aceptar, la idea de que la vida no es para nosotros, que no es nuestra, que no es para que seamos felices, para que nos demos solo gustos y placeres y evitemos a cualquier precio el dolor, la incomodidad y las dificultades. Aceptar esta idea es caer en una profunda desilusión, como la de quien ha llevado a un sitio con promesas fantásticas y al llegar allí se le revela la verdad y ésta se presenta muy distinta a las promesas sobre las cuales se habían elaborado las ilusiones. Pero nadie se desilusiona si antes no se había ilusionado. Nosotros vivimos en ilusiones y preferimos las ilusiones. Las creamos para eludir la verdad, cuando la verdad no se acomoda a nuestros intereses, cuando no nos consiente. Otro punto importante para considerar en este tema es el de saber a ciencia cierta si estamos haciendo lo correcto o no, si nos estamos ganando el cielo o no cada día con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos. Habiendo comprendido ya que los bienaventurados son aquellos que cosecharán prosperidad y felicidad como resultado de haber vivido esta vida correctamente, y que esto requiere de una profunda fe para consagrarse a un propósito del cual experimentaremos sus frutos luego de esta vida, nos queda este otro punto, saber en el mientras tanto, en el día a día, si vamos bien o si vamos mal, si vamos en el sentido correcto. A diferencia de lo que se piensa o de lo que se considera implícitamente, la fe no es una apuesta. No es creer en algo por el solo hecho de creer, como una apuesta que hacemos. La fe se construye sobre base cierta y se alimenta del fruto de las experiencias que vamos cosechando a medida que vivimos. También en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 48, Jesús dice: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Y es precisamente por esta razón por la cual Él mismo dio las señales e hizo prodigios, sanando enfermos, multiplicando panes. Es que la naturaleza humana es como es, y debemos considerar sus requerimientos para que no nos juegue en contra. La fe necesita alimento para crecer y fortalecerse, y también esto es inevitable. Todos los enviados de Dios han realizado algún tipo de prodigio para convencer a la gente, para iniciar y fortalecer la fe. Está claro entonces que Dios acepta las condiciones
que impone la naturaleza humana. De hecho, ¿no es él acaso su creador? Sin embargo, las señales que el cielo nos da a través de sus enviados o elegidos no siempre son de la misma naturaleza. No siempre será hacer que los ciegos vean, abrir las aguas del Mar Rojo, multiplicar panes y pescados. Los prodigios son sucesos, eventos, situaciones que certifican la palabra, el mensaje del profeta para que la gente a la cual va dirigido crea en ello y tenga fe. No buscan adoración, sino la atención y la aceptación de los que observan, de los que escuchan. Los fenómenos que los profetas realizan tienen como fin alimentar la fe de la gente y no crear adoración y mucho menos idolatría. Pero no siempre la fe se alimenta con prodigios y señales. A veces es necesario el dolor para alimentar la fe. La falta de lo que necesitamos, los caminos que se cierran, el látigo de la vida que nos pone en nuestro lugar. El objetivo no es castigarnos, sino hacernos recapacitar. Entonces, cuando no nos queda ya a dónde ir, cuando no tenemos más nada que perder, podemos regresar al origen, a la senda, al camino correcto. Ya no hay excusas. Cuando estamos atrapados en las posesiones, en las conquistas y propiedades, en la reputación, entonces es preciso librarnos de estas ataduras para hacer lo correcto y ganarnos el cielo. El sufrimiento es la consecuencia del mal obrar en la vida, del hacer lo incorrecto, del andar fuera de la senda. La solución es regresar a lo correcto, a la senda, al camino de la virtud y el derecho. La parábola del hijo pródigo nos da un ejemplo claro de esto. Te la recuerdo. Dice así: dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y entonces el padre los repartió. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue entonces y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenía hambre. Y pensando y reflexionando, se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, fue hacia su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre venir, y fue movido a la misericordia, y corrió hacia él, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El mensaje de esta parábola es maravilloso. Cuando uno acepta hacer lo correcto, cuando uno respeta las leyes de la casa, de su casa, de la fuente de la cual surgió, entonces el dueño de la casa nos protege, nos cobija, celebra nuestra existencia y se alegra. Cuando entramos en rebeldía, cuando nos vamos y queremos experimentar, entonces estamos como este joven, viviendo de manera incorrecta, y tarde o temprano no nos va a quedar más remedio que volver. El conocimiento también nos hace pródigos.
el conocimiento que hace posible la construcción de obras majestuosas que resuelven problemas del hombre, obras de ingeniería, invenciones de todo tipo. Todo ello también es prodigio que certifica el potencial del ser humano. Los prodigios del hombre dan certeza del potencial humano, revelan la extraordinaria capacidad de la que ha sido dotado el ser humano, la cual le permite superar los retos de su existencia. La comprensión de nuestra realidad, la capacidad para explicar nuestra existencia, todo ello nos empodera y alimenta la fe. Entonces, sabiendo hacia dónde nos lleva un camino determinado, a pesar de las dificultades que hallemos en él, mantendremos el rumbo porque sabemos a dónde vamos y queremos ir allí. Pero quien no sabe a dónde va ni por dónde anda, entonces, cualquier dificultad será suficiente excusa para salirse de esa senda y abandonar el rumbo, pues quien no tiene un propósito, un destino al cual llegar, no tiene un camino que tomar tampoco. Como podemos ver, la fe se alimenta de varias maneras: por las señales y milagros de los profetas, por el dolor y las faltas que sufrimos al recorrer la senda del error, y por la sabiduría que vamos consiguiendo a través de las experiencias, por el conocimiento. Pero aún existen ciegos que no ven los prodigios de los profetas, que no los aceptan, que insisten en el mismo error a pesar del dolor que cosechan, y que no aprenden, y por ello siguen tropezando con la misma piedra. La fe es conocimiento, no es una apuesta. La fe es el saber que surge no solo de la experiencia, sino de la fuente a la cual estamos todos conectados. La fe es consecuencia de la presencia en nosotros del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que entra y nos ilumina, nos ilustra. Sin esa presencia, entonces, seremos ciegos para ver los prodigios, torpes para ver el error y arrogantes para aceptar nuestra ignorancia. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Según relata la Biblia, 50 días después de la Pascua, en Pentecostés, los apóstoles de Jesús recibieron al Espíritu Santo y a partir de allí hablaban lenguas, comprendían la verdad y la enseñaban. El conocimiento no sustituye a la fe, pues no necesitamos confiar a ciegas, sino más bien aceptar la verdad, descubrir la verdad y permitirnos el conocimiento, para lo cual debemos adoptar una actitud receptiva de observador. Dichoso el que ve, pues muchos creen ver y son ciegos en realidad, se dijo. También es importante destacar que el conocimiento no son afirmaciones sin fundamento, no son opiniones, sino explicaciones fundadas en prueba empírica o lógica. Debemos distinguir entre la opinión y el conocimiento, entre el que opina y el que sabe. La opinión surge de una creencia sin explicación. El que opina no sabe de lo que opina, pues si supiera, no opinaría, sino que explicaría y enseñaría acerca de ello. Un ingeniero no opina cuando diseña un puente, afirma con certeza, con fundamento. La fe no puede estar basada en opinión, pues en ese caso sí sería una simple apuesta, sería expresión de la ceguera y no de alguien que ve. Y esta es una característica fundamental que revela si estamos o no en el camino de los bienaventurados. Si somos simples opinadores o repetidores de la opinión de otros, creyentes a ciegas, fanáticos, o si estamos cultivando el saber y vemos la transformación que esto produce en nuestra vida, en nuestra actitud y decisiones. El conocimiento se va cultivando gradualmente conforme avanzamos a través de las experiencias de la vida. A medida que enriquecemos el saber, la fe consecuente también se enriquece y ganamos determinación y certeza en las decisiones. Dejamos de estar extraviados
perdidos en este laberinto, y damos pasos con idea clara de a dónde queremos llegar. Entonces, las dificultades que hallamos en el camino no son suficiente excusa para que renunciemos al destino. Sabemos que debemos superar los retos y que en cada reto superado avanzamos más hacia la meta. Nos acercamos más a las puertas del cielo. Entonces, aunque no entraremos en el reino de los cielos, en la realidad a la que se dirigen los bienaventurados, sí es cierto que antes de ello iremos degustando los frutos buenos de mantenernos en el camino. A medida que cultivamos el saber y ganamos poder, nos vamos acercando al estado de la bienaventuranza, de la prosperidad y la felicidad de los bendecidos, así como el bebé en el vientre de su madre, el cual conforme se acerca el momento del parto se va pareciendo más al que será en el inicio de la siguiente etapa de su vida fuera de su madre. Así nosotros, conforme vamos avanzando por el camino de los bienaventurados, nos vamos pareciendo cada vez más al que seremos luego, al ascendido, al santificado. Y nuestra realidad también se va asemejando a la que será allí en la siguiente vida. Por ello, amigos, quiero decirles que vale la pena hacer lo correcto, tomar el camino y mantenerse en él. La gloria de los bienaventurados, de los bendecidos, no es un regalo gratuito del cielo, es el premio legítimo que se ganan los que hacen lo correcto, los que honran y buscan la verdad, los que siguen la senda a pesar de los retos que hallarán en ella y a pesar de las penas que todos cargamos en nuestra espalda, nuestra cruz. Dios nos debe la gloria cuando nos ganamos el derecho a ser glorificados. Esto es ley. Cuando vivimos del modo correcto, merecemos y recibimos. Este es el mejor rezo. Esta es la manera de pedir para recibir. Hacer lo correcto. Y nada más. La perseverancia en el propósito es la clave del éxito. Espero que estas palabras te hayan estimulado, hayan llegado a tu corazón. Esto que has escuchado es la introducción de mi último trabajo, del último cuaderno, llamado Los Bienaventurados y el Final de los Tiempos. Te pido que me ayudes a difundir, para que así como ha ocurrido contigo, que te ha estimulado, que te ha llamado la atención, también toque los corazones de otras personas, para que seamos cada vez más los bienaventurados. Mi nombre es Nicolás.